Su capítulo 1.6. Funciones exponencial y logarítmica. En las secciones precedentes se consideraron funciones como f de x igual a x a la 2, es decir, una función con una base variable x y una potencia o exponente constante 2. A continuación abordaremos funciones como f de x igual a 2x con una base constante 2 y exponente variable x. Bueno, acá en función exponencial tenemos que si b es mayor que 0 y b no es igual a 1, entonces una función exponencial será de y igual a f de x, es una función de la forma f de x igual a b a la x. El número b se denomina base y x se denomina exponente. El dominio de una función exponencial f definida es el conjunto de números reales, lo de otra manera que sería menos infinito y más infinito. Ahora seguimos con los exponentes. Debido a que el dominio de una función exponencial es el conjunto de números reales, el exponente x puede ser un número racional o irracional. Por ejemplo, si la base es b igual a 3 y el exponente x es un número racional, x igual a un quinto y x igual a 1.4, entonces 3 elevado a la 1 sobre 5 es igual a raíz quinta de 3. Y 3 a la 1.4 es igual a 3 a la 14 sobre 10, lo que nos daría un igual a 3 a la 7 sobre 5, igual a raíz quinta de 3 a la 7. La función también está definida para todo número irracional x. El siguiente procedimiento ilustra una forma para definir un número como 3 a la raíz cuadrada de 2. A partir de la representación decimal de raíz cuadrada de 2, que es igual a 1.4142, 1356, 2, etcétera, se observa que los números racionales, que son 1, 1.4, 1.41 y así sucesivamente, son como aproximaciones a raíz cuadrada de 2. Al usar estos números racionales como exponentes, es de esperar que los números 3 elevado a la 1, 3 elevado a la 1.14, 3 elevado a la 1.41, 3 elevado a la 1.414, y así sucesivamente sean mejores aproximaciones a 3 elevado a raíz cuadrada de 2. De hecho, puede demostrarse que esto es cierto con una definición precisa de b, con un exponente x, para un valor irracional de x, pero a nivel práctico es posible usar la tecla y con valor exponencial de x de una calculadora para obtener la aproximación 4.728804388 para 3 con exponente de raíz de 2. Continuamos con las leyes de los exponentes. Puesto que b, exponente de x, está definido para todos los números reales, x, cuando b mayor a 0, puede demostrarse que las leyes de los exponentes se cumplen para todos los exponentes que sean números reales. Si a mayor que 0 y x a la 1 y x a la 2 y x2 denotan números reales, entonces, como primera ley encontramos que b con exponente x1, b exponente x2 es igual a b como base con exponente de x1 más x2. Como segunda ley encontramos que b a la x1 sobre b a la x2 es igual a b elevado a la x1 menos x2. Como tercera ley tenemos entre paréntesis b a la x1 y ese paréntesis elevado a la x a la 2 sería igual a b elevado a x1 por x2. En el cuarto tenemos que 1 sobre b elevado a la x2 es igual a b elevado a la menos x2. En el 5 que entre paréntesis ab que está elevado a la x es igual a
a elevado a la x y b elevado a la x. En el sexto tenemos que entre paréntesis a sobre b, ese paréntesis elevado a x, nos daría un igual a elevado a la x sobre b elevado a la x. Ahora seguiremos con las gráficas de funciones exponenciales. Las gráficas se distinguen de dos tipos, dependiendo si la base b satisface b mayor que 1 o 0 menor que b menor que 1. El siguiente ejemplo ilustra las gráficas de f de x igual a 3 a la x y f de x igual a 1/3 entre paréntesis elevado a la x. Antes de graficar, es posible hacer algunas observaciones intuitivas sobre ambas funciones. Puesto que las bases b igual a 3 y b igual a 1/3 son positivas, los valores de 3 a la x y entre paréntesis 1 sobre 3 a la x son positivos para todo número real x. Además, ni 3 elevado a la x ni 1/3 elevado a la x pueden ser 0 para ninguna x. De modo que las gráficas de f de x igual a 3 con exponente de x y f de x igual a 1/3 con exponente de x pueden ser, no tienen ninguna intersección x. También 3 elevado a la 0, que es igual a 1, y 1/3 elevado a la 0, que también es igual a 1, significan que las gráficas de f de x de 3 elevado a la x y f de x de 1/3 elevado a la x tienen la misma intersección y, lo que quiere decir que es 0,1. Ahora, en el primer ejemplo de este tema, en la A nos pide que grafique las funciones. Entonces la A dice, primero se elabora una tabla de algunos valores funcionales correspondientes a valores de X, seleccionados de antemano, como se muestra en la figura 1.6.1a. Se trazan los puntos correspondientes obtenidos a partir de la tabla. En la tabla podemos ver que tenemos en la parte de la x -3, -2, -1, 0, 1 y 2. Y en f de x tenemos 1 sobre 27, 1 sobre 9, 1 sobre 3, 1, 3 y 9. Esto quiere decir que se unen con una curva continua. La gráfica muestra que f es una función creciente sobre el intervalo entre paréntesis infinito negativo, coma, infinito positivo, cierro paréntesis. Vamos con la B. Procediendo como en el inciso A, se elabora una tabla de algunos valores. En X están los valores que se van a evaluar directamente en el dominio y f de X son los valores que recibimos al haber evaluado los anteriores datos que se encuentran en X y ahora se clasifican como si fuera de Y. ¿Listo? Entonces, vamos con, en base a esto, de la función correspondiente a valores de X seleccionados de antemano, observen, por ejemplo, las leyes de los exponentes, que es f menos 2, que viene siendo igual a, evaluándolo en este caso, sería 1/3 elevado a la menos 2, es igual a 1/3 pero elevado a la menos 1 y este elevado a la menos 2, lo cual nos daría igual a 3 elevado a potencia de 2 y creo que nos da como resultado 9, que viene siendo el resultado de la segunda filita de la tabla, después de haber evaluado el menos 2 en la ecuación. Y luego, como se muestra en la figura 1.6.1b que veremos a continuación, se trazan los puntos correspondientes obtenidos a partir de la tabla y se unen con una curva continua. En este caso, la gráfica muestra que f es una función decreciente sobre el intervalo entre paréntesis menos infinito y infinito. En nuestra primera gráfica, que sería la A, es de nuestro punto A. Por lo tanto, nos muestra cómo nuestra curva es creciente. Esto nos lo dio a saber gracias a nuestra tabla. Igualmente en la B es decreciente, ya que
todos los valores tienden a ir hacia abajo. Por lo tanto, la B, todos esos valores los sacamos gracias a la gráfica. Seguimos con la asíntota horizontal. Una asíntota horizontal es una línea recta que la gráfica de una función se va acercando cada vez más, pero nunca toca. En este caso, la línea es y igual a 0, es decir, el eje X. Aunque la letra Y representa la variable vertical, o sea, el eje vertical, cuando decimos la recta estamos hablando de una línea horizontal. ¿Por qué? Como primer punto, la ecuación y igual a 0 significa que para cualquier valor de x, el valor de y es siempre 0. Y eso forma una línea recta paralela al eje x justo sobre él. Entonces, aunque Y es vertical, la ecuación se describe como una línea horizontal y por eso se llama asíntota horizontal. No es que Y sea horizontal, sino que la recta donde siempre vale 0 es horizontal. Acá, propiedades de una función exponencial. La lista siguiente resume algunas de las propiedades importantes de la función exponencial f con base b. Entonces, acá en el primer punto tenemos que el dominio de f es el conjunto de números reales, es decir, entre paréntesis, menos infinito, coma, infinito positivo, cierro paréntesis. También tenemos que el rango de f es el conjunto de los números reales positivos, es decir, entre paréntesis 0 y más infinito. También que la intersección y de f es 0,1. La gráfica no tiene una intersección x. Luego que la función f es creciente sobre el intervalo menos infinito y más infinito entre paréntesis, para b mayor que 1. Y es decreciente sobre el intervalo menos infinito y más infinito entre paréntesis, para 0 menor que b menor que 1. También tenemos que el eje x, es decir, y igual a 0, es una asíntota horizontal para la gráfica de f. Y por último, la función f es 1 a 1. Aunque todas las gráficas de y igual a b con exponente x, cuando b es mayor que 1, comparten la misma forma básica y todas pasan por el mismo punto, o sea, entre paréntesis 0,1, cierro paréntesis, hay algunas diferencias sutiles, las cuales se pueden ver. Mientras más grande es la base b, el ascenso de la gráfica es más pronunciado cuando x crece. En la figura 1.6.3 se compara las gráficas de y igual a 5 a la x, y igual a 3 a la x, y igual a 2 a la x y igual a 1.2 a la x en verde, azul, dorado y rojo, respectivamente sobre los mismos ejes de coordenadas. A partir de esta gráfica observamos que los valores de y igual entre paréntesis 1.2 con exponente x crecen lentamente cuando x crece. En este caso, en la gráfica podemos observar que cuando la base, por ejemplo, la lineecita verde, en este caso, la base es un 5. Entonces está mucho más pronunciada el crecimiento de la gráfica, está mucho más hacia arriba, está casi paralela. De ahí le sigue un poco más abajo en azul, el y igual a base 3, que viene siendo un poco más abajo. En rosa podemos observar a base 2, que también es un poco más abajito, y así sucesivamente. Continuamos con el número e. La mayoría de los estudiantes de matemáticas ha escuchado acerca del famoso número irracional pi igual a 3.141592.654, entre otros, y quizás haya trabajado con él. En cálculo y matemáticas aplicadas podría decirse que el número irracional e igual a 2.71, 82, 82, 81, 82, 84, 59 desempeña un papel más importante que el número pi. La definición usual del número e es que se trata de un número al que se acerca la función f de x, que es igual a, entre paréntesis, 1 más 1 sobre x, esto siendo, teniendo exponente, perdón, de x, cuando se deja que x crezca sin cota en la dirección positiva.
Si el símbolo de la flecha que ahí podemos ver representa la expresión se acerca, entonces el hecho de que f de x con la flecha mirando a la e, cuando x con la flecha a infinito, es evidente que la tabla de valores numéricos de f. Acá podemos ver la tabla que tiene dos renglones, el de x y el de, entre paréntesis, 1 más 1 sobre x siendo con exponente x. En la primera parte tenemos resultados de 100, de 1000, 10.000, 100.000 y de 1.000.000. Y en la parte de abajo tenemos también números como por ejemplo el 2.704814. Al otro lado tenemos 2.7 1.6924 y así sucesivamente. Y a partir de la gráfica en la figura 1.6.4, la recta horizontal discontinua roja, que es y igual a e, es una asíntota horizontal de la gráfica de f. También se dice que e es el límite de f de x igual a, entre paréntesis, 1 más 1 sobre x con un paréntesis elevado a x, cuando x se acerca a infinito y se escribe como e igual a límite de 1 más 1 sobre x, ese paréntesis elevado a la x, cuando x se acerca a infinito. A menudo observará una definición alterna del número e. Si en 3 se hace h igual a 1 sobre x, entonces cuando x con esta flecha sea infinito, tendremos simultáneamente h con flecha a 0. Por tanto, una forma equivalente es e igual a límite de 1 más h, el paréntesis elevado a 1 sobre h, cuando h se acerca a 0. Por último, en la imagen podemos ver la representación gráfica en azul de cuando y es igual a e y también tiene la asíntota horizontal de la gráfica de f que está remarcada en medio con una línea roja. Continuamos con la función exponencial natural. Cuando la base nos escoge como b igual a e, la función f de x igual a e con exponente x se denomina función exponencial natural, puesto que b igual a e mayor a 1 y b igual a 1 sobre e menor a 1. Las gráficas de y igual a e con exponente x y igual a e con exponente negativo se proporciona en la figura 1.6.5. A la vista de ello, f de x igual a e con exponente x no cuenta con ninguna característica observable que la distinga. Por ejemplo, de la función f de x igual a 3 con exponente x no tiene ninguna propiedad especial diferente a las que se pronunciaron en la lista de la página anterior, de las que vimos anteriormente. Preguntas de ¿por qué f de x igual a x es una función natural? Y francamente las funciones exponenciales más importantes. Se responderán en los siguientes capítulos y en sus cursos más allá de cálculo. Podemos ver que nuestra primera gráfica es una gráfica creciente con puntos menos 1, 1 sobre e, 0,1, 1, e, que nos da que esta es nuestra gráfica de y igual a x. Inversa de la función exponencial. Puesto que la función exponencial y igual a b a la x es 1 a 1, se sabe que tiene una función inversa. Para encontrar su inversa, se intercambian las variables de x y y para obtener x igual a b a la y. Esta última fórmula define a y como función de x. Y es el exponente de la base b que produce x. Bueno, al sustituir la palabra exponente por la palabra logaritmo, la línea precedente puede volver a escribirse como y es el logaritmo de la base b que produce x. La última línea se abrevia usando la notación y igual al logaritmo de b x y se denomina función logarítmica. Al lado derecho, abajo, tenemos la gráfica que está de color rojo.
Esta es la función exponencial natural de y igual a inverso. Entonces, como el exponente es negativo, la gráfica va descendiendo, así como vamos viendo. Cuando x aumenta, y se hace más pequeño. Entonces pasa por el punto, aquí podemos ver que está entre paréntesis 0,1, cierro entre paréntesis, y tiene una asíntota horizontal en el eje Y, porque la curva se acerca, pero nunca va a tocar el vértice. Bueno, en la parte de acá, en función logarítmica, tenemos que con la base b mayor que 0, b que no es igual a 1, se define por y igual al logaritmo de sub b de x si y solo si x es igual a b de exponente y. Para b mayor que 0 no hay ningún número real y para el cual b con exponente y sea 0 o negativo. Así, a partir de x igual a b a la y, se concluye que x es mayor que 0. En otras palabras, el dominio de una función logarítmica y igual a logaritmo sub b de x es el conjunto de números reales positivos, o sea, entre paréntesis 0 y más infinito. Para enfatizar todo lo que se ha dicho en las frases precedentes es, la expresión logarítmica y es igual a log de sub b x y la expresión exponencial es y igual a es x igual a b a la y. Son equivalentes. Como una consecuencia, dentro de un contexto específico, como al resolver un problema, es posible usar cualquier forma que sea la más conveniente. La lista siguiente ilustra varios ejemplos de declaraciones logarítmicas y exponenciales equivalentes. Muy bien, por un lado, podemos ver la forma logarítmica y debemos tener en cuenta algo. Siempre, digamos, en este caso se va a representar de este modo, pero al momento de pasar la forma exponencial, este numerito que está aquí siempre pasará a estar solito al lado de acá y este 3 pasará a ser la base, mientras que el 2 pasará a ser el exponente y asimismo con todas las otras situaciones. El numerito de acá pasará a estar a este lado, el de abajo la base y el que está como resultado pasará a ser el exponente. En toda forma exponencial debemos pasarlo de ese modo. Gráfica de relación entre funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Qué pasa gráficamente? Si reflejas la gráfica de y igual a b a la x sobre la línea diagonal y igual a x, obtienes la gráfica de y igual a x logaritmo de b de x. Esa línea diagonal actúa como un espejo entre ambas funciones. Ahora en la parte de abajo, ¿cómo en las asíntotas, cómo cambian? Bueno, la función exponencial de y igual a b con exponente x tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, o sea que la gráfica se acerca al eje x. Cuando la reflejas, esa asíntota horizontal se convierte en una asíntota vertical en x igual a 0 para la función logarítmica. Es decir, la gráfica de y igual a logaritmo sub b de x se acerca al eje y pero nunca lo toca. ¿Qué pasa con el dominio del rango? Ahorita tenemos una tabla donde podemos ver función, dominio y rango. Tenemos la función y igual a b a la x, su dominio sería todos los números reales o menos infinito y más infinito, y el rango son todos los números positivos, o sea, 0 y más infinito. Luego tenemos la función y igual al logaritmo de b a la b sub bx, y su dominio es todos los números positivos y el rango son todos los números reales. Se intercambian, lo que era de dominio en la exponencial se vuelve rango en la logarítmica y viceversa. Puntos clave. El punto entre paréntesis 0,1 en la exponencial se convierte en 1,0 en la logarítmica. Ambas funciones crecen si b es mayor a 1, pero lo hacen de formas distintas.
Acá en la gráfica podemos ver que la función exponencial está de color azul y su inversa, que es la logarítmica, está de color rojo. Se refleja una sobre la otra en la línea de y igual a x y la exponencial pasa por 0,1 y la logarítmica pasa por 1,0. Además, el logarítmico tiene una asíntota vertical en x igual a 0. En resumen, sus funciones son funciones inversas, ya que una deshace lo que hace la otra. Bueno, acá siguiendo con las propiedades de la función logarítmica, en la lista siguiente se resumen algunas de las propiedades importantes de la función logarítmica de f de x es igual al logaritmo sub b de x, ¿verdad? El primer punto, el dominio de f es el conjunto de números reales positivos, es decir, entre paréntesis 0, infinito, cierro paréntesis. Y segundo, el rango de f es el conjunto de números reales, es decir, entre paréntesis infinito negativo, infinito positivo, cierro paréntesis. Como tercer punto tenemos la intersección de x de f es, entre paréntesis 1,0. La gráfica de f no tiene intersección y. Cuarto punto, la función f es creciente sobre el intervalo, entre paréntesis 0, infinito, para b mayor a 1 y decreciente sobre el intervalo, entre paréntesis 0, infinito, para 0 menor a b y menor a 1. También tenemos que el eje Y, es decir, x igual a 0, es una asíntota vertical para la gráfica de f y la función f es 1 a 1. Tenemos ahora nuestra compañera Ángeles va a explicarnos un poco más a fondo. Bueno, acá el log sub b1 es igual a 0, puesto que b elevado a 0 es igual a 1. Abajo dice que log sub b, entonces b es igual a 1, puesto que b exponente con 1 es igual a b. Al sustituir y en el logaritmo sub b de x, en x b elevado a la y luego x igual a b elevado a la y, en y logaritmos de sub b de x, se obtiene que x igual a b al logaritmo de sub b a la x y y igual al logaritmo sub b de by. Por ejemplo, a partir de 2 logaritmo de 2 con exponente 10 es igual a 10 y logaritmo sub 3 con 3 potencia de 7 igual a 7. Continuamos con el logaritmo natural. Los logaritmos con base b igual a 10 se denominan logaritmos comunes y los logaritmos con base b igual a e se llaman logaritmos naturales. Además, suele ser costumbre escribir el logaritmo natural log sub e x como logaritmo de x, puesto que b es igual a e mayor a 1. La gráfica de y igual al logaritmo de x tiene la forma logarítmica característica que se muestra en rojo en la figura 1.6.6 para la base b igual a e y se vuelve y igual al logaritmo de x si y solo si x es igual a e con exponente y. Los ángulos de 6 y de 7 para el logaritmo natural son in 1 igual a 0, puesto que e elevado a la 0 da 1 por la propiedad, y in e igual a 1, puesto que e exponente con 1 es igual a e. Las identidades en 8 se vuelven x igual a e a la potencia de in de x y igual a in
de e a la y. Por ejemplo, a partir de 12, nos dice que e a la potencia de in 25 es igual a 25. Podemos ver en nuestra gráfica la exponencial, que sería y igual a b a la x, 0,1, y la logarítmica, que es su inversa de y igual a logaritmo de sub b de x, la asíntota pasando por el origen, y esta sería la gráfica de la función logarítmica con base b mayor que 1. Leyes de los logaritmos. Las leyes de los exponentes pueden volver a plantearse de manera equivalente como las leyes de los logaritmos. Por ejemplo, si m igual a b elevado a la x1 y n igual a b elevado a la x2, entonces por 5, x sub 1 es igual al logaritmo de b de logaritmo sub b de m, y x a la 2 logaritmo sub b de n. Por y de las leyes de los exponentes, que sería mn igual a b a la potencia de x1 más x2. Esto expresado en un logaritmo es x1 más x2 igual al logaritmo sub b mn, y al sustituir x1 y x2 se obtiene el logaritmo sub b m más logaritmo sub b n igual al logaritmo sub b mn. Las partes restantes del siguiente teorema pueden demostrarse de la misma manera. Ahora vamos a ver directamente aquí leyes de los logaritmos para cualquier base b mayor que 0, b diferente de 1 y números enteros positivos m y n. En la primera ley tenemos logaritmo sub b mn igual a logaritmo sub b m más logaritmo sub b n. En el punto número 2 vemos que el log sub b tiene entre paréntesis de m sobre n, cerro paréntesis, igual a log sub b m menos log sub b n. En la tercera y última tenemos logaritmo de sub b m a la c es igual a c del logaritmo de sub bm para cualquier número real c. Pasamos con el ejemplo 2, leyes de los logaritmos. Aquí nos piden, simplifique y escriba medio logaritmo 36 más 20, más 2 logaritmo de 4 con un logaritmo único. Solución. Por tercera de las leyes de los logaritmos puede escribirse que 1 sobre 2 in 36 más 2 in 4 es igual a in, entre paréntesis, 36 con un exponente de 1 sobre 2, más in 4 a la 2 igual a in 6 más in 16. Entonces, por la primera ley de los logaritmos, tenemos que 1 sobre 2 in 36 más 2 in 4 es igual a in de 6 más in de 16, lo que nos da un igual de in, entre paréntesis, 6 por 16 igual a in de 96. En el ejemplo test tenemos reescribir expresiones logarítmicas. Usa las leyes de los logaritmos para volver a escribir cada expresión y evalúe. A, in de raíz de e, b, in de 5e y c, in de 1 sobre e. Solución. A, puesto que raíz de e es igual a 1 sobre 2 en exponente, por la tercera ley de los logaritmos se tiene que in raíz de e es igual a in de e a la 1 sobre 2, lo que nos dice que es igual a 1 sobre 2 in de e, con solución de 1 sobre 2. En la parte B, por uno de las leyes de los logaritmos y con una calculadora dice que in 5e es igual a in 5 más in e, igual a in 5 más 1, que sería igual a 2.6094, lo que sería a partir de 11 in e igual a 1. En la C, por segunda ley de los logaritmos, tenemos in 1 sobre e igual a logaritmo de 1 menos logaritmo e igual a 0. CO menos 1 igual a menos 1. Y observe que por la tercera ley de los logaritmos también puede usarse así.
Y sobre 1 sobre e igual a in de e inverso igual a menos 1 entre paréntesis y de e igual a menos 1. Muy bien, ahora continuaremos con el ejemplo 4 que nos pide solución de ecuaciones. Primera parte A. Resuelva la ecuación logarítmica y de 2 más in entre paréntesis 4x menos 1 que nos da igual a i entre paréntesis 2x más 5 para x. En el punto B dice, resuelva la ecuación exponencial exponente 10k igual a 7 para k. Solución. En la A veremos, por primera ley de los logaritmos, el miembro izquierdo de la ecuación puede escribirse logaritmo de 2 más logaritmo entre paréntesis 4x menos 1 igual logaritmo de 2 entre paréntesis 4x menos 1 igual a logaritmo de entre paréntesis 8x menos 2. Entonces, la ecuación original es de in entre paréntesis 8x menos 2, cierro paréntesis, menos in entre paréntesis 2x más 5 igual a 0. O bien, in 8x menos 2 sobre 2x más 5 igual a 0. Por 9 se concluye que 8x menos 2 sobre 2x más 5 es igual a e con exponente de 0 igual a 1, o bien 8x menos 2 es igual a 2x más 5. A partir de la última ecuación encontramos que x es igual a 7 sobre 6. Para la b se usa 9 para volver a escribir la expresión exponencial e con exponente de 10k igual a 7. Como la expresión logarítmica 10k igual a in de 7. En consecuencia, con ayuda de una calculadora, k es igual a 1 sobre 10 in 7, que es aproximadamente 0,1946. Ok, en el cambio de base tenemos que la gráfica de y igual a 2 con exponente de x menos 5 es la gráfica de y igual a 2 con exponente de x, desplazada 5 unidades hacia abajo, como se observa en la figura 1.6.7. La gráfica tiene una intersección x, o sea que al hacer y igual a 0, vemos que x es la solución de la ecuación 2 con exponente de x menos 5 igual a 0, o 2 con exponente de x igual a 5. Así, una solución perfectamente válida es x igual al log sub 2, 5, pero desde un punto de vista computacional, o sea, es decir, el hecho de expresar x como un número. Y la última respuesta no es aconsejable porque ninguna calculadora tiene una función logarítmica con base 2. Podemos calcular la respuesta al cambiar el logaritmo sub 2 de 5 al logaritmo natural al tomar simplemente el logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación exponencial. Eso nos quiere decir que 2 con potencia de x es igual a 5. Por lo tanto, in de 2 a la x es igual a in de 5. X in de 2 es igual a in de 5. X igual a in de 5 sobre in de 2 es aproximadamente 2,3219. Por cierto, puesto que se empezó con x igual al logaritmo sub 2 de 5, el último resultado también demuestra la igualdad del logaritmo sub 2 de 5 igual a in de 5 sobre in de 2. Entonces, la intersección x de la gráfica es logaritmo sub 2, 5,0 igual a in de 5 sobre in de 2,0, que es aproximadamente 2,32.0. Podemos ver la figura de 167 que nos muestra la intersección x de y igual a 2x menos 2 a la x menos 5. Podemos ver la intersección que está marcado con un puntico negro y le señala una flechita y que la asíntota es igual a menos 5.
En general, para convertir un logaritmo con cualquier base mayor a cero en logaritmo natural, primero reescribimos la expresión logarítmica x igual al logaritmo sub bn como una expresión exponencial equivalente a b exponente x igual a n. Luego se toma el logaritmo natural a ambos miembros de la última igualdad, x in b igual a in de n, y se despeja x. Esto produce la fórmula general de cambio de base, que es logaritmo sub b n igual a in n sobre in b.